Hola, amigos, amigas, muchísimas gracias por seguir nuestra página cultural Solo por la Música. Les saluda Javier Rodríguez Arismendi. Como ustedes saben, este video comentario, esta cápsula sobre libros, la grabamos frecuentemente para esta página Solo por la Música, a la que esperamos ustedes visiten y si es posible nos regalen un me gusta para apoyarnos. En todo caso, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento y el lugar en el que usted esté viendo este video comentario. Bueno, hoy quiero hablar con ustedes en relación con este libro. Les muestro la portada. El libro lleva por título A Sangre Fría. Esta novela sin ficción se publicó por primera ocasión en 1966. El autor es el escritor, poeta, novelista, narrador estadounidense Truman Capote, quien nació en Nueva Orleans en 1924 y murió alcohólico y perseguido por sus fantasmas en 1984 en Los Ángeles, California. Truman Capote era ya un periodista y un escritor reconocido en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, pero la publicación de A Sangre Fría lo catapultó al estrellato absoluto, convirtiéndolo en uno de los escritores estadounidenses más importantes de la segunda mitad del siglo XX. A Sangre Fría se publicó primero como una especie de reportaje por entregas en la revista New Yorker. Esto ocurrió en la segunda mitad del año 1965 y luego, como ya decía, en 1966 la novela se publicó en forma de libro. Fue un éxito inmediato de crítica y de ventas, un éxito inmediato por la enorme calidad del libro, por la historia que cuenta y por la forma en que la cuenta. Pero bueno, vayamos por partes. A Sangre Fría es un libro que retrata la tragedia de la familia Clutter. La familia Clutter, concretamente 4 de sus miembros, fueron asesinados la trágica, la terrible noche del 15 de noviembre de 1959. Los Clutter era una familia de clase media alta que vivía en un pequeño pueblo, en un pequeño caserío de Kansas, en los Estados Unidos, el pueblito de Holcomb. Los Clutter, papá, mamá, el hijo menor de ambos y la hija menor de ambos, fueron brutalmente asesinados esa noche del 15 de noviembre del 59. Se les torturó, se les asesinó dentro de su propia casa. Los asesinos fueron 2 psicópatas relativamente jóvenes, Richard Hickok, Dick Hickok y Perry Smith. Ambos habían alcanzado la libertad provisional poco tiempo antes, ya que habían estado por delitos múltiples prisioneros detenidos en la prisión estatal de Kansas, precisamente. Así que estos 2 hombres, Richard Hickok y Perry Smith, se enteran en la prisión donde pasaron mucho tiempo, se enteran de que en ese pequeño pueblecito de Holcomb existía una familia, los Clutter, pues que eran muy ricos y que guardaban muchísimo dinero. El padre de los Clutter
guardaba muchísimo dinero en una caja fuerte dentro de su propia casa. La información acerca de los Clutter y su supuesta riqueza les había sido proporcionada a los dos psicópatas por un compañero de celda que tuvieron en la prisión. Así que no bien alcanzan la libertad, estos dos individuos hacen todo lo necesario, desde conseguir cuerdas, armas de fuego, un vehículo, en fin, todo lo que necesitaban para trasladarse hasta el pueblecito de Holcomb y perpetrar ahí el robo, el que sería su gran golpe, según ellos esperaban, el gran golpe que los sacaría de su miseria económica, de su vida miserable. Pues bien, los dos asesinos, Hickok y Smith, llegan aquella noche de noviembre, mediados de noviembre, a la casa de los Clutter. Encuentran una puerta lateral abierta, por ahí se introducen a la casa y sorprenden a la familia que estaba ya durmiendo. Sorprenden a la familia y les piden el dinero que tienen guardado en esa supuesta caja fuerte. El señor Clutter, el padre de la familia, les hace saber que él no guarda dinero en casa, que el dinero en metálico, el dinero en efectivo que posee, no va más allá de los $50. Pero los criminales no creen aquello que el señor Clutter les informa. Así que para presionarlo, para obligarlo a entregarles el dinero, a abrir la supuesta caja fuerte y llena de caudales, lo que hacen los dos individuos pues es empezar a matar a su familia. Asesinan a la esposa, asesinan al hijo de 15 años de edad, que se llamaba Kenyon, asesinan también a la hija y finalmente llevan al sótano de la casa al señor Clutter y ahí lo matan, ahí lo ejecutan con toda crueldad, con todo salvajismo. Efectivamente, el señor Clutter no guardaba dinero en efectivo dentro de su casa. No existía aquella supuesta caja fuerte llena de miles de dólares. La información fue falsa, pero los asesinatos fueron reales. Por un botín que al final fue de entre 30 y $50 en efectivo, Richard Hickok y Perry Smith asesinaron en unas cuantas horas a 4 miembros de la familia Clutter, una familia trabajadora, una familia querida, una familia de una sólida reputación social en Kansas y sobre todo en ese pequeño pueblito que amaban y que les amaba. Pues bueno, la noticia de estos brutales asesinatos aparece un buen día, unos pocos días después de ocurridos los hechos. La noticia, la nota, aparece en páginas interiores del New York Times. Es una nota que no va más allá de las 300 palabras, una pequeña nota que da cuenta de estos hechos horrorosos. Sucede que el escritor Truman Capote está leyendo en ese momento el New York Times y encuentra aquella pequeña nota de 300 palabras que llama poderosamente su atención, que despierta su innegable olfato periodístico. Así que unos días después, haciendo los trámites necesarios con sus jefes editoriales, Truman Capote se va de Nueva York acompañado de la también periodista
de la también escritora Harper Lee, se van de Nueva York a Kansas y se instalan en el pequeño pueblecito de Holcomb para investigar a fondo todos los detalles que rodean el asesinato de la familia Clutter. Y para lograr toda la información que requiere en aras de escribir un libro, un reportaje, lo que sea, en aras de eso, Truman Capote, compra el derecho de visitar cuando quiera y cuantas veces lo desee a los asesinos, que ya para ese entonces han sido detenidos. Porque debo decir que luego de matar, luego de asesinar a los Clutter, y luego de la frustración de no obtener el dinero que esperaban, Richard Hickok y Perry Smith huyen de los Estados Unidos rumbo a México. Pasan acá en México una buena temporada entre Cuernavaca, la Ciudad de México, Acapulco, hasta que finalmente, al verse ya sin dinero, deciden regresar a Estados Unidos, pero ya no al estado de Kansas, sino a California. Para ese momento la policía tiene ya elementos que los convierten en sospechosos y se les está buscando. Finalmente son detenidos meses después de perpetrar los 4 asesinatos. Son detenidos tanto Hickok como Smith y se les abre un proceso por 4 asesinatos cometidos con todas las agravantes de la ley. Pues bien, como decía, Truman Capote, acompañado por Harper Lee, llega a Holcomb, se instala ahí y empieza a investigar todo detalle posible acerca de las 4 víctimas, pero también toda la información que se puede obtener acerca de los 2 asesinos, su historia de vida, su perfil psicológico, su historial criminal. Absolutamente todo lo investiga Truman Capote. Y para lograr la información que requiere, Truman Capote no duda en corromper, no duda en, no encuentro la palabra, no duda en sobornar a las autoridades de la cárcel donde están los 2 asesinos, no duda en sobornar a toda persona que pueda proporcionarle algún testimonio valioso que le ayude a armar ese enorme rompecabezas que al final terminará siendo a sangre fría. De hecho, Truman Capote fue muy criticado, no por el libro que escribió, que es una joya, que es verdaderamente una obra maestra, no, fue criticado por los métodos que utilizó para conseguir la información que necesitaba en aras de escribir su texto. Ya lo dije, Truman Capote sobornó a autoridades, sobornó a toda persona que le fue posible en aras de obtener la información que quería, la información que necesitaba. Pero Truman Capote fue mucho más allá que eso. Truman Capote logró tener acceso directo a cualquier hora del día o de la noche y cuantas veces él lo necesitase. Logró tener acceso directo a los 2 asesinos, a Richard Hickok y a Perry Smith. Y Truman Capote se hizo pasar ante ellos como su amigo, como una especie de defensor que quería escribir su historia para mostrarle al mundo su inocencia. Así que, a regañadientes primero, a ciegas después, tanto Richard Hickok como Perry Smith terminaron creyendo en Truman Capote
y le contaron paso a paso cómo cometieron los asesinatos, cómo perpetraron aquel múltiple homicidio aquella noche de noviembre de 1959. Pero no solo eso, Hickok y Smith le contaron a Truman Capote cada detalle de su vida sobre el que él se interesó, sobre el que él quiso indagar. Y así, durante mucho tiempo, durante meses y meses, Truman Capote, instalado en Holcomb, viviendo entre el pequeño pueblecito y Nueva York, Truman Capote fue construyendo tanto un penetrante retrato psicológico y criminal de Richard Hickok y de Perry Smith, como también fue yuxtaponiendo, digamos, a la brutalidad de estos asesinos, fue yuxtaponiendo los retratos de la apacible familia Clutter, los retratos de dos jovencitos sanos, prometedores, y de dos padres de familia amorosos, trabajadores. Así Truman Capote nos mostraba, digamos, dos caras de una misma moneda, dos caras de una sociedad estadounidense que por un lado tenía la brutalidad, el salvajismo, la crueldad de Richard Hickok y de Perry Smith, y por otra parte, pues la casi santidad, por otra parte, la laboriosidad, la religiosidad de una familia pueblerina, de una familia rural del sur de los Estados Unidos. En fin, Truman Capote publica entonces este libro. Él sufrió mucho para publicar el libro. Sufrió mucho porque los asesinatos suceden en 1959 y pocos meses después atrapan a los asesinos, pero el proceso entre que los juzgan culpables, el proceso entre el veredicto de culpables y la ejecución en la horca toma años. Entre 1961 y 1965 se aplaza en varias ocasiones la ejecución en la horca de Richard Hickok y de Perry Smith. Abogados muy hábiles que trabajan para ellos, sin cobrar en algunos casos, logran aplazar una, otra y otra vez la fecha de ejecución de estos dos chacales, de estos dos salvajes asesinos. Y sin los asesinos ajusticiados, y sin Hickok y Smith muertos, Truman Capote no puede terminar su libro. Truman Capote necesita que los asesinos de la familia Clutter estén muertos, estén ajusticiados, estén enterrados para poder finalizar el libro que le dará un lugar en la historia universal de la literatura. Y entonces, como suceden estas postergaciones de la ejecución, y esas postergaciones toman más de 3 años, bueno, pues la desesperación va invadiendo a Truman Capote, incapaz de concluir el libro que tiene casi a punto, pero que le falta ese detalle definitivo, culminante, que es la muerte de los asesinos. Incluso hay una película que, si la memoria no me falla, es de 2005. La película se llama sencillamente Capote. Y esta película retrata el drama de Truman Capote y, digamos, la génesis de este libro extraordinario, de este libro estremecedor, innovador, que es A Sangre Fría. Les recomiendo ver esa película. El ya fallecido Seymour Philip Hoffman
encarna el papel de Truman Capote y hace un papel fabuloso, un papel maravilloso, una actuación formidable que incluso le valió varios premios, incluido el Oscar a Mejor Actor de aquel año, 2005. Pero bueno, eso es la película, que es muy recomendable. Pero aquí, de lo que estamos hablando básicamente es del libro. ¿Por qué digo que este es un libro innovador? Bueno, en los años 60 y a finales de los años 50 incluso, surgió en Estados Unidos un movimiento que se llama Nuevo Periodismo. El nuevo periodismo, digamos, hacía una mezcla, hacía una amalgama entre las técnicas narrativas, entre las técnicas literarias para contar una historia y, digamos, las reglas básicas del periodismo, la precisión, la verificación de los datos, la verosimilitud, en fin, todo lo que implica ser un periodismo serio, un periodismo de calidad, un periodismo profesional, desde responder las preguntas básicas del quién, cómo, cuándo, dónde, etc., hasta lo que decía la precisión de los datos, la verificación de la información, el contrastar los hechos, los dichos. Todo eso que hace el buen periodismo se mezcló, se amalgamó con las técnicas que utilizaban los escritores para escribir sus novelas. Y esa fusión entre periodismo y literatura es lo que se llamó nuevo periodismo. Tom Wolfe publicó un libro en el que explica, a detalle qué es y cómo se hace el nuevo periodismo. Incluso publica en ese libro algunos ejemplos de lo que él considera la cumbre de ese nuevo periodismo, de esa nueva forma de entender y de encarar la función periodística. Pues bien, la aparición de A Sangre Fría, de Truman Capote, precisamente es la coronación, es la consolidación, es la consagración de ese movimiento que se llama nuevo periodismo. Lo que Truman Capote hace en este libro es reportear con un olfato periodístico formidable, indiscutible, reportear hasta la última minucia que rodea el caso del asesinato de los Clutter. Pero luego ya, habiendo reporteado, habiendo conseguido, habiendo levantado toda la información posible, lo que Truman Capote hace es utilizar las técnicas de narración literaria para escribir este libro. Está escrito como una novela, con las herramientas con las que se escribe una buena novela. Pero no hay ficción aquí. Aquí nada está inventado. Aquí nada es producto de la imaginación del autor. Aquí nada es, creación literaria. Aquí cada dato que está consignado, cada fecha, cada nombre, cada hecho, son hechos verificados y verificables. Cada información, cada detalle que este libro nos cuenta ocurrió realmente. Y gracias a las herramientas del periodismo se pudieron recoger esos hechos y luego plasmarlos en este libro magnífico que, les digo, consolidó el nuevo periodismo. Luego vendrían muchas otras obras del propio Tom Wolfe, de Gay Talese, de Norman Mailer, muchos otros, incluso escritores mexicanos como Vicente Leñero, con su libro Los Periodistas, también incursionó en lo que se llama nuevo periodismo o en la novela sin ficción. Hoy, al nuevo periodismo, que ya tiene más de 50, 60 años, hoy muchos lo llaman
periodismo narrativo. Y a la novela sin ficción también se la conoce como novela periodística. Esta fusión entre la realidad y las técnicas narrativas literarias, pues sigue utilizándose y sigue siendo muy importante. Gabriel García Márquez, nada menos, fue un gran exponente de este periodismo narrativo, de esta literatura sin ficción, en obras como Crónica de una muerte anunciada o en Noticia de un secuestro. En fin, este es un libro que hay que leer. Si a uno le interesa, si a uno le apasiona el periodismo, aquí hay una gran lección de cómo se escribe un gran reportaje. Pero si a uno no le interesa el periodismo y ama la literatura, aquí hay también una obra literaria de gran calado, de gran fuerza, una obra literaria escrita con una fuerza, una prosa escrita con una precisión y una energía que te atrapa. Aquí Truman Capote nos cuenta cómo era el pueblo donde vivían los Clutter, cómo era la gente ahí, cómo eran sus costumbres. Truman Capote nos cuenta aquí también cómo vivieron Dick Hickok y Perry Smith y qué, digamos, acontecimientos y qué hechos los fueron llevando a cometer aquel múltiple homicidio tan terrible. Aquí Truman Capote nos habla desde los paisajes áridos de Kansas hasta las costumbres religiosas de los habitantes del pequeño pueblo de Holcomb. En fin, puedo seguir hablando mucho porque este es un libro que me fascina periodísticamente, literariamente, porque este es un libro innovador, porque este, insisto, es el libro que consolidó el llamado nuevo periodismo o el periodismo narrativo. En fin, aquí les dejo esta recomendación, amigos, A Sangre Fría, de Truman Capote, un libro que se disfruta de principio a fin. Solo debo agregar que Truman Capote culpaba a este libro, A Sangre Fría, digamos, de la desgracia, de la miseria, de la última parte de su vida. Truman Capote era homosexual, era drogadicto, era alcohólico y era un genio, como él mismo lo dijo alguna vez. Y Truman Capote nunca fue, después de A Sangre Fría, nunca más fue capaz de escribir una gran novela, una novela de largo aliento, ni novela de ficción, ni novela de no ficción. Nunca más Truman Capote pudo escribir una obra con la calidad de A Sangre Fría. Y fue, como dije hace rato, muy criticado por la forma en que se acercó a los asesinos y a la gente que rodeó el asesinato de los Clutter para obtener la información que requería para su libro. Se decía que La Sangre Fría fue más la de Truman Capote que la de los asesinos para obtener toda esa información que requería en aras de escribir esta obra. Pero bueno, más allá de la tragedia vital de Truman Capote luego de A Sangre Fría, más allá de su triste muerte, alcohólico, olvidado, repudiado en 1984, más allá de todo eso, Truman Capote nos dejó un libro que vale mucho la pena de ser leído. Así que es todo por hoy, amigos. Mil gracias por su compañía. Ojalá que estén ustedes muy bien. Les habló Javier Rodríguez Arismendi.